noches, queridos hermanos y amigos. Finalizando este día domingo, en este Día del Padre, vino a mi memoria recuerdos de mi juventud. Muchísimos gratos momentos y algunos no tan agradables. Recordaba algunas situaciones de resistencia por parte de mi padre cuando conocí al Señor. Discusiones y protestas con mucho disgusto. A veces porque yo viajaba mucho para ir a la iglesia donde me congregaba. A veces porque no estaba en casa a la hora que él quería. O a veces porque no estaba donde él deseaba, o porque tenía amistades que no eran las que él pretendía. Sin embargo, a pesar de todo eso, siempre hubo amor. Tardé un poco de tiempo en comprender qué es lo que él hacía. Un día me pregunté, pero es que él me está protestando como una expresión y aspiración de alejamiento o como propósito de acercamiento. Me preguntaba, ¿con su reproche él está buscando distanciarme o quiere aproximarse más? Y me quedó muy clara la respuesta a eso. Su recriminación era un deseo encubierto de obtener respuestas a sus muchas dudas y en el fondo obtener el abrazo del ser amado. Entendí que era el conflicto que buscaba una aproximación. Pasaron años hasta comprender que había algo que era peor que los conflictos, y eso es la indiferencia. Y todo esto me hizo pensar en un profeta que no fue indiferente, sino por el contrario, no tuvo ningún problema en reconocer sus conflictos. Y me gustaría tener algunas sencillas reflexiones sobre el profeta Habacuc. Hace casi un año atrás, allá por agosto del 2020, Aldo Pinos compartía unos pensamientos de este profeta, del cual mucho no se sabe ni mucho se dice, pero que nos dio 3 principios de fe, ahí en el capítulo 2 de Habacuc. La convicción de la fe, la paciencia de la fe y el triunfo de la fe. Y creo, queridos hermanos, que fue muy provechoso tener presentes esos principios durante estos meses tan difíciles que hemos transitado. Hoy me gustaría compartir muy sencillamente cómo llegamos a esos principios de la fe. Cómo poder llegar del lamento y de las quejas a la alabanza. Y yo sé que ya se ha escrito mucho de esto, que se han presentado en muchas enseñanzas, muchos sermones, y la verdad no pretendo descubrir absolutamente nada nuevo. Solo quiero recordar lo que siempre estuvo ahí en la palabra de Dios y que tantas veces desatendí o pasé muy rápido por arriba sin prestarle atención. Un profeta como Habacuc, que a diferencia de otros profetas, no le habla al pueblo de parte de Dios y ni siquiera se levantó para acusarlo, sino que es un profeta que exteriorizó sus luchas personales y se dirige directamente a Dios para poder conseguir la cercanía a un Dios justo, pero utilizando como técnica la exposición de sus conflictos más íntimos. Y así llegamos a Habacuc capítulo 1, y dice el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y me detengo un poco, Habacuc. Saben,
El nombre Habacuc en hebreo significa el que abraza, pero no en el sentido sentimental, sino en el sentido de reconfortar. Y la verdad que el profeta hizo bien caso de su nombre, porque es un gran libro de consuelo. Es un libro maravilloso para leerlo en la actualidad, porque todos estamos necesitando del consuelo de Dios. Creo que el consuelo posiblemente sea el problema más difícil que hoy estamos enfrentando todos los seres humanos. Ese afecto, ese abrazo. Frente a una duda, frente a un gran interrogante. ¿Por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas? Creo que es la gran pregunta del siglo XXI, de este momento. Y creo que es una gran enseñanza para todos los tiempos. Al leer la profecía de Habacuc, descubriremos que el problema con el que tuvo que contender, con el que tuvo que lidiar, y sobre el cual terminó averiguando la respuesta, hizo posible que él se convierta en un profeta consolador, en un profeta que podía abrazar a su pueblo en su amargura. Y entendió que no era el profeta que tenía que solucionar el problema del pueblo, sino acompañar al pueblo en medio del problema. Y creo que es muy parecido al problema que hoy enfrentamos todos nosotros. Tiempo parecido. Un tiempo en que todo parece que está saliendo mal. Habacuc vivió en una época de gran corrupción nacional. Era una época de desolación. En la nación había violencia, había rencor, había antipatía, había resentimientos, había perversidad, maldad, injusticia. Y no es casualidad que parecido a nuestros tiempos. Muy interesante, hermanos, en este capítulo 1, el ida y vuelta entre lamentos en oraciones y respuestas por parte de Dios. Un ida y vuelta entre las quejas y las dudas del profeta y los argumentos que Dios responde. Cuando vamos al versículo 2, a partir del verso 2 hasta el verso 4, Habacuc se queja de la injusticia y del descontento, de la violencia, del desprecio que había por las leyes de Dios ahí en medio de su pueblo. Se queja de las autoridades, se queja de los habitantes, se queja y se queja. Y canaliza su queja mediante dos interrogantes que pasaron a la historia. Versículo 2, ¿hasta cuándo? O sea que Habacuc tenía un problema con el tiempo entre las oraciones y las respuestas. Y en el verso 3, ¿por qué? Quiere decir que Habacuc tenía un problema con los propósitos y los designios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué? Es un hombre de Dios y sabe, él es consciente que lo que tiene que hacer es presentar el problema a Dios. Y es lo que viene haciendo. Ha estado orando acerca de su problema, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Creo que, hermanos, muchos de nosotros nos sentimos identificados con el profeta Habacuc.
Porque miramos a nuestra nación, miramos a nuestro pueblo, miramos a la sociedad y vemos cómo se está viniendo abajo la violencia, la inseguridad, la necesidad, el hambre, la falta de justicia. Vemos cómo antiguos fundamentos se están demoliendo. Vemos cómo la sociedad se va apartando de la fe. Vemos cómo ahora se discuten cosas, conceptos que jamás se hubieran discutido con anterioridad. Y como nunca las almas están expresando sus dudas, su desconfianza. Y en círculos donde antes no se hacía estos cuestionamientos, ahora se ve las dudas. Queridos hermanos, amigos, ¿has estado orando por seres amados, por vecinos, por situaciones familiares y personales? ¿Y has visto que no pasó nada? ¿Has estado esperando en Dios, pero el tiempo se ha dilatado? La oración no tiene respuesta. Eso es lo que le pasaba al profeta. Pero a partir del versículo 5, Dios empieza a contestar. Y Dios contesta y le dice a Habacuc, pero mira las naciones, porque entre las naciones se está levantando un pueblo, los caldeos, que servirá para juicio de Israel. En otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc, he estado contestando tus oraciones. En una palabra cariñosa, Dios le está diciendo, pero me estás culpando de guardar silencio, pero yo no he permanecido en silencio. Es que solo no sabes mostrarte atento a mi respuesta cuando no estás de acuerdo con mi respuesta. Yo te he estado contestando, pero mi respuesta es tan diferente a lo que vos esperabas que entonces no sos capaz de identificarla. Y mucho menos no sos capaz de aceptarla. Dios responde, pero el profeta no lo percibe. Por eso esos versículos, hermanos, del 6 al 11. Porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, y empieza a describir de una manera aterradora todo lo que este pueblo es y lo que va a ser en la manifestación de su poder. Y cuando uno lee estas descripciones, tal vez es una descripción que nos parece conocida, y tranquilamente a lo largo de la historia uno podría ir cambiando el nombre de los caldeos e ir poniendo otras cosas para expresar lo que ha pasado en la historia, y tal vez uno pone a los comunistas, y tal vez alguien pone a los nazis, y tal vez alguien pone al modernismo, y tal vez ahora alguien pone a las ideologías. Y tal vez en el fondo son tal vez posibles respuestas de Dios, las cuales nosotros no comprendemos. Y entonces llegamos al versículo 12. A partir del verso 12 hasta el versículo 17, queridos hermanos, Habacuc vuelve a protestar. No es que se lamenta, protesta, mostrando su descontento ante un Dios que para él sigue maravillándolo por su providencia sustentadora y por su santidad que no pone en duda, pero aún así protesta. No pone en juicio,
no pone en duda el juicio que va a pasar sobre Israel, pero se tomó el tiempo de protestar por el instrumento que Dios iba a usar para ese fin. Qué interesante, qué asombroso. Es evidente que Habacuc no sabía qué contestar al respecto. Así que me imagino que primero habrá hecho un silencio y luego habrá recapacitado. Y habrá dicho, pero si empecé creyendo que tenía un problema, ahora tengo uno más grave. Me imagino el lugar del profeta Habacuc. Creía que enfrentaba un problema de grandes dimensiones, pero ¿cómo puede ser que Dios resuelva el problema original estableciendo un problema más grande todavía? Y esto que le pasaba al profeta es lo que a veces nos pasa a nosotros. Es lo que nos alarma cuando vemos lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Por qué consiente Dios que pasen las cosas tal cual como están sucediendo? ¿Cómo es posible que Dios asienta que tengan lugar cosas tan aterradoras en la historia de la humanidad? O sea que no solo fue el problema de Habacuc, es también nuestro problema. El gran problema de Habacuc es que se sintió extrañado. Y luego de enterarse de que Dios se estaba moviendo, le costó razonar. Le costó actuar con sensatez. Y por eso esta sección que empieza ahora es muy importante para ver cómo enfrentamos esta clase de problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos frente a una amenaza de nuestra fe? Y acá hizo 4 cosas muy sencillas, que las vamos a ver rápidamente porque seguramente ya las hemos escuchado, pero nos tenemos que detener a pensarlo otra vez. ¿Queremos llegar a los principios de fe? Tenemos que recordar estos primeros pasos que tenemos que dar. En el verso 12 dice, ¿no eres tú desde el principio? Lo primero que hay que hacer, como hizo Habacuc, es detenerse y pensar. No es reaccionar emocionalmente. No es dejarse llevar por el pánico, por el terror, por el miedo, el susto y la desesperación. No hay que dejarse llevar por el desánimo. Por supuesto que todo esto cuesta, pero hay que detenerse y pensar. ¿Qué es lo primero que hay que pensar? Hay que pensar en Dios. No eres tú desde el principio. Principio. Dios está antes de todas las cosas. Dios es el creador de la historia. Dios es el que sustenta absolutamente todo. Tú eres desde el principio. Y desde el principio hasta el final, Él es Dios. Y nunca perdió el control de la historia. Es anterior a todo. Y Él no tiene fin. Es de eternidad a eternidad, queridos hermanos. Y qué lindo cada vez que nos detenemos a pensar
que Él es desde el principio. No eres tú desde el principio, oh Jehová. Qué lindo que en esta consideración y meditación Él reconociera, pensara en Dios, pero pensara en Dios de esta manera. Tú eres Jehová. ¿Qué quiere decir cuando Él lo llama por su nombre? Que Él está reconociendo que su Dios es el que dijo, yo soy el que soy. Conocerle es parte de esta necesidad que nosotros tenemos cada vez que pensamos en Dios. Realmente conocerle por lo que Él es. Yo soy el que soy. No solo conocer que Él es desde la eternidad, sino conocer que Él es, que Él es todo. Pero además de esto, oh Jehová, Dios mío, Él hizo algo que es llevarlo al plano personal. Miró hacia adentro y reconoció no solo lo que él sabía de su Dios, sino lo que él vivía con su Dios. Es mi Dios. Era su porción, era su confianza, era su seguridad. Así que sí, queridos hermanos, el profeta Habacuc fue dando pasos y terminó reconociendo, ¿no eres tú desde el principio, Dios mío, santo mío, santo mío? Como parte de este conocimiento de Dios, es importante entender la santidad de Dios. Y cuando Él está diciendo acá que Dios es santo, no quiere decir que Él está pensando en que porque Dios es santo no me tengo que acercar a Él porque yo soy pecador. Él cuando está declarando que Dios es santo, está diciendo, Él es completo, Él es íntegro. Él es una persona total que no cambia. Él es consistente consigo mismo, en Él no hay falsedad, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira, en Él no hay equivocación, en Él no hay fingimiento, Él es santo. Ese es mi Dios, está diciendo Habacuc. Se detiene a pensar, se detiene a considerar, está reconociendo lo que Él es. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Interesante, porque el profeta abre su corazón y reconoce todo lo que él siente acerca de su Dios, pero sin embargo siente que hay un problema. Perdóname Dios, pero vengo con otro problema. Verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Ahora estoy viendo otro problema. Dios, no entiendo esto. Entiendo el juicio, entiendo lo que vas a poner, pero no entiendo el instrumento. Si eres poderoso para hacer las cosas de otra manera, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué obras como obras?
por qué lo haces así? Y hermanos, Habacuc abrió su corazón, se acercó con sus dudas, se acercó con sus planteos, con sus lamentos, con sus cuestionamientos. La verdad que no lo entiendo, pero tú eres más poderoso. Así que yo, lo único que me queda por hacer es esperar que tú me lo reveles. Y así, queridos hermanos, comienza el capítulo 2. Ese capítulo 2 tan maravilloso que Aldo nos compartió y que nos da evidencias de lo que hace la fe. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Queridos hermanos, qué lindo encontrar esto en la palabra de Dios. El profeta de Dios, el hombre de Dios que reconoce que se quejaba. Pero ahora entiende que mientras tiene que esperar, tiene que hacer algo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré. Esperar, aguardar, afirmarse. Se constituye en una atalaya, diciendo que está bien su sustento, pero que a su vez, mientras él espera, ¿qué espera? Que Dios responda. Va a actuar conforme a lo que Dios responda. ¿Cómo enfrentamos, queridos hermanos, nosotros nuestras dudas y nuestros conflictos? Frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la enfermedad, a la incertidumbre, a las aparentes injusticias. ¿Cómo actuamos cuando nos enteramos como ahora que hay hombres, grandes hombres de Dios en la Biblia que se han quejado y no encontramos de parte de Dios ni siquiera una reprensión? Creo que simplemente podemos comprender que hay muchísimas diferencias entre las dudas que nacen de la incertidumbre y aquellas que nacen de la incredulidad. Aquellas que nacen de la incertidumbre nacen de un corazón acongojado, mientras que las que nacen de la incredulidad nacen en un corazón endurecido y rebelde. Y hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser sincero y plantearse, necesito saber si mis dudas nacen del desconcierto y del desconocimiento o nacen del desafío y de la arrogancia. Si son del primer origen, me animo a decir que no solo no le molesta a Dios, sino que le agrada, porque Dios no quiere que ocultemos esas dudas. Lo ve como nuestro deseo de buscarlo y de abrazarlo. Habacuc pasó a la historia como aquel profeta que dudó y que se lamentó. Pero podemos agregar, como algunos escritores ya lo han hecho,
dudó abrazado a Dios. ¿Para qué? Para poder alcanzar después de la fe una convicción, una creencia, una certeza de la salvación de parte de Dios que le iba a permitir abrazar a su pueblo en medio de la prueba, consolar al pueblo y reafirmar que Dios tiene las riendas del mundo a pesar del triunfo del mal. Queridos hermanos, Habacuc capítulo 3 termina con esa canción, con esa oración. Oh Jehová, dice el versículo 1, he oído tu palabra y temí. Hermanos, necesitamos entender cómo manejar las dudas, las quejas, la incertidumbre, para poder crecer en la fe. Necesitamos dar esos pasos de fe para poder llegar a esta oración, a esta alabanza, a este reconocimiento. Reconocer lo que la palabra de Dios puede provocar en nuestra vida. Tal vez nunca, hay tal vez alguien que nunca se tomó el tiempo de leer la palabra de Dios. Tal vez esto es visto y oído por alguien que ha renegado de Dios y ha cuestionado a Dios. Te invito a que lo conozcas leyendo su palabra. Busca una Biblia y lee de este maravilloso Dios. Porque cuando la palabra de Dios trabaja en nosotros, nos ayuda a temer, no tener miedo, a temer de Dios, a temerle a Dios, respetar a Dios y entender la importancia que nosotros tenemos para con Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Por eso Dios se preocupa de que su obra se mantenga. Porque todavía hay necesidad y necesitamos que la palabra siga siendo anunciada. ¿Para qué? Para poder entender lo que dice el versículo 16 en la última parte. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Porque no dice la palabra de Dios que la angustia va a desaparecer. Lo que dice, salto al verso 18. Con todo esto, yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué me puedo alegrar en Jehová? Porque es el Dios de mi salvación. Y esto lo hemos escuchado hace muy poco, hermanos que han hablado de este tema. Y lo tenemos que volver a recordar. El Dios de mi salvación. Porque Él es mi fortaleza. Queridos hermanos, que podamos descansar pensando en que es Dios mi salvación y mi fortaleza. Y si no es así, quiera Dios que el Espíritu Santo trabaje en aquel corazón que hoy está endurecido para poder conocer al Dios de este profeta, a mi Dios y al Dios que quiere ser tu Dios para toda la eternidad. A Él sea la gloria. Amén.